el por qué se habla de paz y de momento se habla de conflicto, cuando Dios dice que Jesús vino a traer paz. Lo vemos en las iglesias. Cuando la persona le sirve a dos señores diferentes, hay conflicto. En las iglesias hay personas que no le sirven a la misma persona. No le sirven al mismo Señor que nosotros. Y son las personas que crean división. Por eso es que es nuestra responsabilidad ser luz, nutrirnos de la realidad que hay en la Biblia. Cuando pueda llegar. Consecuencias de ser luz. No todo es bueno, no todo es fácil. Cuando puedan, buscan Juan 3 del 20 al 21. Ustedes sabían que tenía consecuencias ser luz en todas partes, no solo en tu hogar, pero específicamente en tu familia. Cuando pueda, la persona que pueda leerlo, por favor. Yo no sé cuántos de ustedes, gracias Jerry, yo no sé cuántos de ustedes son cristianos únicos en su hogar. Hay muchas familias aquí que todos son cristianos, que todos les sirven al Señor de la manera correcta. Y me alegra tanto eso porque se van a ahorrar tantos problemas. Pero yo no sé cuántos de ustedes son solos, cristianos solos en su hogar y llevan luchando por su familia mucho tiempo y orando por su familia mucho tiempo. Y se han dado cuenta de que este verso, todo el que hace lo malo huye de la luz. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? Vergüenza. Muy bien, gracias Michael. La división es inevitable. Has traído la luz a una cueva de murciélagos. Usted ha hecho eso, ¿verdad? ¿Ha prendido una linterna en una cueva? ¿Ha visto cómo salen corriendo todos esos, volando todo eso? Salen corriendo, corran ustedes. Salen volando todos los murciélagos. Pero es inevitable. Va a haber conflicto. Especialmente si usted, y aún así, usted siendo cristiano y su familia cristiana, va a haber conflicto también. Va a haber conflicto. Ahorita les explico por qué. Tiene doble, porque mi Dios es un Dios de doble, triple, 4 propósitos en una sola meta. Él tiene muchos propósitos. No tiene uno solo. Tu vida juzga la vida de las otras personas sin la necesidad de usar palabras. Les voy a contar una anécdota. Yo usualmente me estaciono en la calle afuera cuando me estoy viendo con mi papá y mi madre en condominio y no tengo estacionamiento, solo me estaciono afuera. Y yo siempre ando con mi Biblia porque en la hora de almuerzo tiendo porque llego tan cansado de casa, del trabajo, perdóname, que siempre me llevo y termino de almorzar y subo y me pongo a leer la Biblia un poco, porque si no, no saco tiempo. Voy caminando, el conserje siempre me ve con mi Biblia debajo de la mano. Él me ha preguntado varias veces. Ese día yo bajo, él está de espalda. A él se le zafó una palabra mala. Tranquilo, yo no, es su problema. Cuando él hace así, él parece que había visto a Satanás, no a Dios, porque fue una cara de susto. Y el señor es por aproximadamente el doble de mi edad, podría ser padre mío. Y me dice, ay, perdóname, yo no debí de haber dicho esa palabra, discúlpame. Yo le dije, Sammy, yo no te he dicho absolutamente nada. ¿Sabes? Es tu problema, es la manera en que tú hablas, yo no puedo meterme en la manera que tú hablas. Me dice, no, pero es que no debí de hacer eso. Para que ustedes vean, sin necesidad de yo hablar, él automáticamente se sintió juzgado. Tienen que tener cuidado con la palabra juzgar. La palabra juzgar bíblicamente significa condenar, no corregir. Cuando él dice no juzguéis, es que no condenen. Pero sí el cristiano está llamado a corregir con amor. Michael, gracias. Tienes que corregir. Si tú no corriges, tú no amas.
Porque a quién le gusta ver a la persona que uno ama yendo por el mal camino. Jerry, por favor. Bendiciones, se me olvidó decir, va a crear división, conflicto, disensión, desprecio y lágrimas. Algo que dice Ravi Zacharias, es un apologético que me encanta como él da el concepto muy complejo, él los hace bien sencillo. Él dice, la vida cristiana es una llena de dirección y propósito, pero no faltan las lágrimas. A mí, cada vez que yo entro a Facebook, como joven, a mí me da tanto dolor. Hay veces que yo automáticamente veo un mensaje y dejo de leer Facebook. Porque jóvenes le han dado la espalda, y no solo le han dado la espalda, han atacado la figura de Dios. Cuando puedan, por favor, si pueden buscar Mateo 5:16, y si están en la disposición de leerlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Miguel. Propósito, dirección, como dijo Lisa, paz con Dios. Hay dos distintos paz: la paz del hombre y la paz con Dios. Las dos son exclusivas, tú no puedes tener ambas. Tú tienes paz con Dios o tienes paz con el hombre. Tú decides. No es fácil tener paz con Dios porque tienes al mundo en contra tuya. Pero como yo puse en Facebook, creo que fue el viernes, vive la vida para aquel que vas a pasar la eternidad. Estás teniendo paz con los hombres, probablemente puede que mueras hoy. ¿Con quién vas a pasar la eternidad? No tuviste paz. Es dos paz totalmente diferentes. Propósito, dirección, paz con Dios, luz. Yo no puedo darle mi espalda a Dios porque la dirección y el propósito que Él me ha dado, nadie me lo puede dar. Es increíble. Yo sé que yo estoy hablando mucho con Michael, estoy hablando mucho con Víctor, me quiero involucrar mucho más con los otros jóvenes, pero yo sé que ellos están viendo eso mismo. El mundo no te da propósito. Yo no sé cómo una persona no cree en Dios y puede vivir sin propósito. Por eso es que hay tanto suicidio. Pero una vida sin propósito, cuando Dios te dice todo el propósito que tú tienes, a dónde tienes que dirigirte y te manda a alumbrar. Cuando pueda, Jerry, por favor. Ahora yo le pregunto, esta división, esta disensión, estas peleas, conflicto, ¿es plan de Dios? ¿Ustedes creen que Dios es soberano? Porque Dios permitió que pasara esto. ¿Alguien me puede contestar, por favor? Seamos sinceros, ¿realmente creemos que Dios siempre tiene el control? En todas las situaciones de nuestra vida, ¿ustedes creen que Dios tiene el control? ¿Y por qué dudamos tanto? Mucha gente se molestó conmigo en el funeral de mi madre porque yo no lloré. Yo lloré todo lo que tenía que llorar durante muchos años. Y una de las cosas que yo, antes de que el pastor predicara, que fue tremenda la predicación, aquellos que fueron, se los agradezco, en el funeral, una de las cosas que dije fue que si yo no le creo a Dios, si yo le creo a Dios una promesa, le tengo que creer la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y si Dios dijo que mi madre aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautizó, ella está en el cielo, ella está con Él. Siempre que me dicen pésame, yo le digo, ella está mejor que tú y que yo, brother. Mejor que tú y que yo. Ella fue libertada de su cuerpo de humillación y yo no tengo duda alguna porque el Señor me lo prometió. Yo tengo que creerle. Pero seamos sinceros, ¿le creemos a Dios en todo momento? ¿O se nos hace difícil? Vamos a buscar Isaías 1:3. Los otros días estaba hablando con uno de los muchachos que yo estoy discipulando, Luis, no pudo estar con nosotros hoy, y él me dice
que una muchacha estaba llorando porque había perdido a su amiga. Y ella lo primero que hizo fue atacar a Dios. Y ella supo que él está siendo discipulado por mí, porque yo lo discipulo usualmente en la universidad. Y le dijo, ¿por qué Dios dejó que pasara esto? Y lo primero que él le preguntó fue, ¿cómo ella murió? ¿Ustedes saben cómo ella murió? Cruzando una avenida, cuando había paso peatonal. ¿Ustedes creen que eso...? A veces culpamos a Dios por cosas irracionales. No creemos en Él hasta que tenemos que culparlo. Plan de Dios para que haya conflicto. Isaías 1:3. Si alguien lo puede leer, por favor. Hay muchos versos como este, Hay muchos versos como este, pero quise utilizar este, porque pasó muchas veces con el pueblo de Israel. Víctor. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué pasa en ese verso? ¿Ustedes conocen qué es lo que está pasando en ese verso? Ese es Dios hablando. De Yahweh, Jehová, como ustedes le quieran llamar. Dios omnipotente, omnisciente. Ese es Él hablando. ¿Usted me puede explicar por qué Él está diciendo estas palabras? ¿O por qué está sucediendo esto con el pueblo de Israel? Ángel, yo lo he escuchado a usted hablando mucho, Ángel, papá de Gadiel. Quisiera oírlo. Te estoy escuchando porque me maravilla ver que eres tan joven y tienes un control tan despierto, vamos a decirlo así. Y has traído una temática aquí donde, a pesar de que tú preguntas, es posible que la Biblia exprese lo que está expresando. Y yo te tengo que contestar que sí, porque precisamente esas son las fuerzas opuestas que nosotros nos vamos a encontrar para poder lidiar con este evangelio que es tan precioso. Y tenemos que experimentar lo que es rechazo, lo que es la mofa, lo que es la burla, tenemos que llorar, tenemos que levantarnos y continuar y demostrar en todo este proceso la fidelidad de Dios sobre todas las cosas. Tú dices, si creemos en las promesas de Dios, yo te tengo que decir que en mi caso particular sí. Y muchas de las promesas a las cuales nosotros, y particularmente mi experiencia ha sido en días nublados y en días oscuros. Típicamente el hombre en días con estas características no ve a Dios, no quiere sus promesas y sencillamente, como dicen en el campo, va a poner la vigilante y me voy de aquí porque aquí no hay nada que buscar. En el caso mío ha sido todo lo contrario, y si yo después, por ejemplo, a narrar un detalle bien particular que nos sucedió a nosotros, fue cuando, por ejemplo, Vanessa se quedó sin trabajo y precisamente buscando una dirección, porque ella iba a tener una vista administrativa, tuvimos un accidente automovilístico. No fue mi culpa, obviamente. Fue una experiencia tan difícil para mí en el sentido, porque cuando yo experimenté eso, es como si yo estuviese en otra dimensión diferente y te pones a ver, pero ¿qué es esto? Y estoy viviendo algo que es real, ¿qué está pasando aquí? La cosa fue que yo tengo una costumbre que cada vez que yo compro un vehículo en mi casa, este vehículo es un kilo con aceite. Y después que pasó todo el proceso que llevamos al carro, que lo arreglaron y se lo pusimos todo eso, un día me senté y me viene a mi mente un pensamiento que decía, la unción funciona. Entonces me puse a proyectarme acá en el intelecto humano. ¿Cómo hubiese sido el accidente si yo hubiese sido más rápido? Entonces la vida mía hubiese estado puesta en ese recurso. Yo tengo que crear. Amén, amén. Gracias, Ángel, gracias. Yo sabía que yo lo había oído a él hablando en las escuelas dominicales del Copastor, por eso decía, no, Ángel, no podemos salir de aquí sin que Ángel hable. Si no, esto no es una escuela dominical. Dice, pero volvemos al verso. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sobre quién cae la responsabilidad de que se hable de Dios en la casa? La cabeza del hogar. Es responsabilidad de la cabeza del hogar, es responsabilidad de los padres. Nos quejamos de cómo están nuestros hijos, pero no es la sociedad, porque la sociedad se ha